la semana, el día miércoles, que grababa el día miércoles para que pudiesen revisar. Principalmente, bueno, sintiéndome ahí nomás, entonces preferí dejarles la clase grabada. Bueno, y en ella explicábamos un poco qué es lo que había que hacer en esta segunda actividad. ¿Cómo les fue con esa segunda actividad con las conexiones en serie en paralelo? Yo no he podido revisar todavía las actividades, así que ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Tuvieron alguna dificultad? Hola, profe. Buenos días, ¿cómo está? Hola, Cristian. Bien, bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, ¿Pudieron, todo bien. qué bueno, pudieron sacar las conclusiones respecto a un circuito en serie y en paralelo? Sí, profesor, yo por mi parte sí. Ya, qué bueno. Bien, en esta oportunidad la idea es que planteemos la tercera actividad que tienen que realizar. Pero antes de comentárselas, quisiera mostrarles un ejemplo desde lo teórico, obviamente, de cómo se resuelve un circuito de corriente directa en una conexión de resistencias mixtas. Cuando está en un mismo circuito, la presencia de resistencias conectadas en serie o conectadas en paralelo. Asumo que con la actividad anterior ustedes fueron capaces de concluir respecto de las características teóricas de cada uno de los circuitos. A grandes rasgos, lo que deberían haber establecido que en un circuito de resistencias conectadas en serie, la corriente que pasa por cada una de las resistencias es la misma y es igual a la corriente total del circuito. Pero el voltaje se redistribuye de manera eh, no continua en cada una de las resistencias. Es decir, que la suma de los voltajes que hay en cada resistencia tiene que dar el voltaje total. Y eso hace que cuando yo quiera calcular la resistencia equivalente o total en un circuito en serie, tenga que encontrarla a través de la suma de resistencias de manera lineal. Por otro lado, en un circuito en paralelo, deberían haber observado que el voltaje para cada una de las resistencias era el mismo, pero la corriente eléctrica en cada una de las resistencias era distinta. Lo que sí se podía obtener era que la suma de las corrientes daba la corriente total del circuito. Y que si yo quiero sumar resistencias que estén conectadas en paralelo, lo tengo que hacer a la inversa. 1 partido en R total me va a dar la suma de 1 partido en cada valor de resistencia me va a dar 1 partido en R total. Y esos eran los grandes temas que había que concluir respecto a la actividad, observando y analizando las mediciones que ustedes hicieron. Espero que las preguntas que estaban al final le hayan permitido diverger hacia ese tipo de conclusiones y respuestas. ¿Bien? Entonces, en base a esas ideas teóricas de una conexión de resistencias en serie y paralelo, es que en esta clase quiero proponerles cómo unimos estas dos ideas en un solo circuito y tenemos que ser capaces de llegar a calcular todas las variables que están presentes en un circuito de corriente mixtas. La imagen y el documento que nos va a permitir tomar la clase. Denme un segundito. Bien, voy a compartir la clase para comenzar. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo medir en una conexión de resistencias mixtas el valor de la resistencia equivalente, el valor de la corriente total del circuito, el voltaje y potencia y la corriente en cada resistencia. O sea, nos piden varios elementos
para este circuito para poder describirlo en función de las características que hemos determinado en clases anteriores. Así que partimos con lo siguiente. Lo primero que nos piden es que determinemos el valor de la resistencia equivalente. Para calcular la resistencia equivalente en un circuito mixto, lo primero que tenemos que describir es de qué manera están conectadas las resistencias. Y se pueden dar de dos formas, o en paralelo o en serie. Entonces, ¿cuál es el tips? El tips es comenzar a reducir las resistencias que están conectadas al otro extremo del voltaje hacia donde esté el voltaje. Es decir, si miramos el circuito que está aquí en la PPT, en este lugar está el voltaje, donde recordemos que el símbolo representa la línea más larga el lado positivo y el lado más cortito el lado negativo. Si tenemos un voltaje de 32 voltios, ese es el valor de la pila o la batería, vienen estas resistencias y llegamos a este punto que está acá, al punto C y D. Esta línea es la línea que está al lado contrario del voltaje, por lo tanto, por esta línea debemos comenzar a reducir estas resistencias para llegar a obtener una sola. Porque como aparecía en el documento de la semana anterior, en la introducción, que la resistencia equivalente representa una sola resistencia, pero que toma todas las que estaban presentes en el circuito. Entonces, ¿cuántas resistencias tengo yo acá? Numerémoslas. Vamos a decir que esta va a ser nuestra resistencia 1, esta va a ser nuestra resistencia 2, esta de acá va a ser nuestra resistencia 3, esta la 4, esta que está aquí la 5, y por este otro lado la 6. Tengo 6 resistencias. Y cuando me piden calcular la resistencia equivalente, se refiere a que estas 6 resistencias las debo llevar a una sola. Y esa final se llama resistencia equivalente o resistencia total que tiene el circuito. Y como les decía, para resolverlo entonces tenemos que ir desde este punto hacia donde está el voltaje. Entonces, lo primero que hacemos es considerar los puntos C y D, es decir, la resistencia 5 y 6. Entre C y D entonces, consideramos que nuestra R6 y R5, como están una al frente de la otra, se dice que están conectadas en paralelo. R6 y R5 conectadas en paralelo. Ahora, ¿por qué yo sé que van a estar conectadas en paralelo? Porque cuando yo vengo y analizo el circuito, debo entender que desde la batería, desde el lado positivo, va a salir una corriente eléctrica. Va a salir una corriente desde positivo hacia negativo, por lo tanto la corriente va a ir hacia arriba, va a ir por la línea de la resistencia 1, la resistencia 2, y la corriente va a llegar a este punto, al punto A. Y desde ese punto A, como es un nodo, y la corriente es como el agua, lo que va a hacer la corriente es separarse. Una parte de ella va a tomar esta línea hacia abajo, que le podemos llamar I1, y otra parte de ella va a tomar la línea superior, que le podemos llamar I2. Luego, esta corriente I2 va a circular y va a encontrarse con el nodo C. Y esa corriente 2, cuando llegue al nodo C, lo que va a ocurrir es que se va a separar en otras corrientes, en dos corrientes distintas, que va a circular una de ellas por cada línea de este punto CD. Entonces aquí vamos a tener una corriente 3 y por este otro lado vamos a tener una corriente 4. Entonces, al hacer el análisis de cómo fluye la corriente por el circuito mixto, puedo determinar qué tipo de conexión tengo. En una conexión en paralelo, la corriente que circula por cada resistencia es distinta. Pero
el voltaje al cual están conectadas las resistencias es el mismo. Por lo tanto, como R5 y R6 están conectadas al punto C y al punto D, entre esos puntos vamos a tener el mismo voltaje. Y por tanto, esas tienen mismo voltaje, pero distinta corriente. Entonces están en paralelo. ¿Ok? Luego, la corriente 3 y la corriente 4 salen de este lugar y salen nuevamente hacia allá como corriente 2. La corriente 2 llega a este punto y nuevamente hacia allá ahora al circuito sale la corriente que definimos inicialmente como la corriente I. ¿Ya? Entonces tenemos ahí distintos tipos de corriente que van a circular por este circuito y el análisis de la corriente me va a permitir determinar si están en serie o en paralelo. Bien, entonces reducimos la R5 y la R6 cuando están en paralelo. Y cuando están en paralelo, la resistencia que nace de la suma de ellas es y se da a través de la suma inversa. Entonces voy a obtener 1 sobre la resistencia equivalente 1, que va a ser la resistencia que nace de la suma de estas dos, de R5 y R6. Por lo tanto va a ser 1 sobre 6 ohm más 1 sobre 3 ohms. Eso sería 3 ohms más 6 ohms partido en 18 ohms. Entonces esto queda 9 ohms sobre 18 ohms cuadrados. Por lo tanto esto es un medio y acá abajo queda ohms. Pero eso es 1 partido en R equivalente 1. Entonces R equivalente 1 es 2 ohms. Se invierte la fracción final. Porque como el R equivalente está abajo, este pasa hacia arriba, el 2 pasa hacia arriba y queda 2 ohms. Entonces la resistencia entre R5 y R6, esas dos la llevo a una, que es la de 2 ohms. ¿Y qué consigo con eso? Consigo que el circuito quede de la siguiente manera. Vamos a tener la resistencia 1, la resistencia 2, el punto A, la resistencia 3, el punto inferior, la resistencia 4, pero ahora la resistencia 5 y la resistencia 6 la transformé en una sola, que es la resistencia equivalente 1 y que vale 2 ohms. Entonces eliminé estas dos resistencias, dejándola en una sola. Luego, debo analizar qué es lo que pasa con las otras resistencias que me están quedando, porque insisto, la idea de calcular la resistencia equivalente es llevar todas estas a una sola. Entonces me voy a un segundo punto. Y ese segundo punto es lo siguiente. Sigo en esta línea, en la línea A, B, en esta última parte, que es entre este punto, que es el punto A, y este punto que está acá abajo, que es el punto B. En esa línea, observo que está la resistencia 4 y la resistencia equivalente 1, que acabamos de calcular. Y estas están conectadas en serie. Por lo tanto, ahora decimos que entre A y B, entre esos dos puntos, está R4 y ahora está la R equivalente 1. Y esos están conectadas en serie. ¿Por qué están conectadas en serie? Porque al hacer la reducción de R5 y R6, lo que voy a observar ahora es que por estas dos está circulando solo la corriente 2. Porque si eliminé estas dos resistencias, ya ahora por esta línea, que hay una sola, va a pasar la corriente 2. Recuerden que la corriente 2 es la suma, la corriente 2 es la suma de corriente 3 y corriente 4, porque después acá se juntan y sale la corriente 2. Entonces, observo que por esta línea, entre los puntos A y B, va a circular la corriente 2. Y esa corriente es la misma para ambas resistencias. Entonces, cuando la corriente es la misma, las resistencias están conectadas en serie.
Y cuando están conectadas en serie, la suma de las resistencias se hace una suma lineal. Entonces se dice que R equivalente 2, que va a ser la resistencia equivalente entre esas dos, va a ser la resistencia 4, que son 4 ohmios, más la resistencia equivalente 1, que es 2 ohms. Entonces voy a tener 6 ohms de resistencia equivalente 2. Eso significa que este circuito lo voy a transformar a lo siguiente. Voy a tener la batería, voy a tener R1, R2, el punto A, R3, el punto B, y acá al final de esas dos dejé una sola. Y esa sola que dejé es la resistencia equivalente 2, que vale 6 ohms, siendo esta R3, esta R2 y esta R1. Bien, aquí seguimos teniendo el punto A y aquí seguimos teniendo el punto B. Entonces en este segundo paso lo que hice fue reducir estas resistencias que quedan acá, en esta parte del circuito. Ahora vámonos a un tercer punto. Déjenme agregar una hojita para que después completemos la tabla. En este tercer punto tenemos que ver ahora qué pasa en este elemento aquí, entre A y B ahora. ¿Qué observamos? Observamos que esta R equivalente 2, que acabamos de calcular, con R3 están conectadas en paralelo. Porque como hemos dicho anteriormente, cuando la corriente llega al punto A, sale en esa línea la corriente 2 y en esta línea la corriente 1. Entonces, por R3 y R equivalente 2 pasan dos corrientes distintas. Y cuando la corriente es distinta, significa que están conectadas en paralelo. Entonces, decimos que R3, nuevamente entre A y B, porque seguimos entre esos puntos, tenemos que R3 y R equivalente 2 conectadas en paralelo. Están conectadas en paralelo. Entonces tenemos que sumar a la inversa, como lo hicimos delante, y vamos a obtener un R equivalente 3. Y ese R equivalente 3 va a ser un sexto, que es la resistencia equivalente 2, más un sexto, que es la resistencia equivalente 3. Entonces quedaría 6 ohms más 6 ohms dividido en 36 ohms cuadrados. Eso es 12 ohms dividido en 36 ohms cuadrados, se va ese con ese. Y 12 dividido en 36, eso da un tercio. Entonces, R equivalente 3 vale 3 ohms, porque se invierte la fracción resultante de la suma. ¿Ya? Se invierte. Entonces, ¿qué es lo que he conseguido? He conseguido lo siguiente: tener ahí el voltaje, R1, R2, y finalmente dejé acá, entre A y B, una sola resistencia, que va a ser la resistencia equivalente 3, siendo esta R2 y esta R1. Entonces, esa R equivalente 3 es la suma entre R3 y R equivalente 2. ¿Ya? Entonces, aquí finalmente dejamos el punto A y B, pero ya no es necesario considerarlo. Porque en este cuarto punto que vamos a tener, miramos ahora que al eliminar todo lo anterior, todo lo que está desde el punto A y el punto B hacia atrás, simplemente ahora me quedo con este recuadro, y la corriente 3, 4, 5 y 6 la dejé en una sola resistencia, que fue esta, la resistencia equivalente 3. Y me queda esto. Por lo tanto, si analizo la corriente que sale de la batería es una sola, que es la corriente I, y esa va a ser la corriente que está circulando por esta línea, por esta malla. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que observamos en el cuarto punto, de acuerdo al dibujo que hemos conseguido? Que R1
R2 y R equivalente 3 están conectadas una al costado de la otra. La corriente es la misma. Entonces están conectadas en serie. Porque en esa conexión la corriente es la misma. Por lo tanto, ahora ya como tenemos las últimas tres resistencias, decimos resistencia equivalente total, que es ya la final, es la suma entre R1, R2 y R3. R1 vale 3 ohms, R2 vale 2 ohms y R equivalente 3 vale 3 ohms. Por lo tanto, R equivalente total del circuito es simplemente 8 ohms. Y esta entonces es la resistencia equivalente o total del circuito. ¿Y qué hemos conseguido finalmente? Hemos conseguido dejar la batería y una sola resistencia. Y esa resistencia es la resistencia total, que le llamamos R equivalente total, y que tiene un valor de 8 ohms. Y ahí hemos respondido la primera pregunta, que es calcular el valor de la resistencia total o equivalente. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, me quedó bastante claro. Ok, muchas gracias. ¿Los demás? Yo no, profe. Ok, bien. Entonces, vamos con los otros elementos. Otro elemento que piden determinar en este tipo de ejercicios es calcular la corriente total. La corriente total nosotros la podemos calcular en este punto, cuando llegamos a calcular la resistencia equivalente total. Porque nosotros conocemos el voltaje que tenemos conectado al circuito y conocemos la resistencia total. Entonces, con el voltaje total y la resistencia total podemos calcular la corriente total del circuito. Y la corriente total simplemente va a ser el voltaje total que tiene el circuito partido por la resistencia equivalente total. Entonces, el voltaje total son los 32 voltios y la resistencia equivalente son los 8 ohms. Por lo tanto, 32 dividido 8, eso nos da 4 amperios. Y aquí entonces, como quinto punto, encontramos la corriente total del circuito, utilizando la ley de Ohm. ¿Ya? Eso nos da la corriente total del circuito, cuando llegamos al último punto de cálculo de la resistencia equivalente total. Luego, ¿qué se nos pide? Se nos pide calcular la corriente, el voltaje y potencia en cada resistencia. Y para ello, yo les voy a solicitar que ustedes siempre, cuando quieran dar el valor de la corriente y el voltaje y potencia para cada resistencia, completen esta tabla, ¿ya? Donde aparecen las resistencias numeradas, nosotros tenemos que completar cuál es el valor de cada una de esas resistencias, tenemos que completar por acá abajo la resistencia equivalente y la corriente total. Y esos valores ya los podemos completar por Profe, se le cayó el audio. Profe, no se le escucha.
Bien, ya he vuelto. Me arrojó fuera el internet. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Ya, gracias. Oye, me ha pasado entre ayer y hoy día que hasta ahora se cae el internet. Bueno, voy a volver a compartir. Estábamos hablando de la tabla. Voy a centrar un poquito más la tabla. Ya. Entonces estábamos hablando de la tabla y les decía que ya tenemos los datos de la resistencia total que valía 8 ohms y tenemos el dato de la corriente total que vale 4 amperios. Esos dos datos ya los tenemos. Y conocemos el valor de cada una de las resistencias que hemos definido. La R1 era 3 ohms, la R2 era la de 2 ohms, luego tenemos 6, 4, 6, 4, y R5 y R6 era 6 y 3. Y ahí tenemos el valor de cada una de las resistencias que hemos definido arbitrariamente. ¿Ok? Yo arbitrariamente dije que esta era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso, cuando les toque a ustedes hacerlo, también lo pueden hacer arbitrariamente. Lo importante es que cuando transcriban los valores de las resistencias a la tabla, lo hagan de manera correcta. Bien, entonces, ¿de dónde ahora comenzamos a completar la corriente para cada una de estas resistencias? Lo tenemos que hacer desde el final. Desde el último punto, cuando entendemos que a través de esta última suma hemos reducido las resistencias que están a una última. Entonces, ¿qué es lo que entendimos finalmente? Entendimos que R1, R2 y R equivalente 3 estaban conectadas en serie. Entonces, si están conectadas en serie, ¿cuál es la corriente que está circulando por ese circuito? Bueno, la corriente total. ¿Y cuál es la corriente total? La corriente total que está circulando acá es de 4 amperios. Entonces, si vuelvo al punto 3, entiendo que esos 4 amperios son los que están pasando por este punto del circuito que he definido. Entonces, por R1 y R2 y R equivalente 3 están pasando 4 amperes. ¿Ok? Porque tengo que volver atrás. Entonces, al ir volver atrás, estas tres están en serie, la corriente es la misma y es la corriente total del circuito. Entonces, por R1 y por R2 están pasando 4 amperios. De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje es la corriente por la resistencia. Entonces, si yo conozco la resistencia y en la corriente, puedo calcular el voltaje. De tal manera que 4 por 3 es 12 y 4 por 2 es 8. ¿Qué significa eso? Que por la resistencia 1, de los 32 volts que tengo iniciales, 12 voltios están en esta resistencia, en R1. 8 volts están en la resistencia 2. Y en R3, en la resistencia equivalente 3, está el voltaje que falta para llegar a 32. 12 más 8, eso es 20. ¿Y cuánto falta para llegar a 32? Faltan 12 voltios. Por lo tanto, en R3, en esta resistencia, hay 12 voltios. Eso implica que entre A y B, nosotros tenemos 12 voltios en ese punto. Porque si vuelvo atrás al punto 2, entre A y B, que son los puntos que unen a R equivalente 3, entre esos dos puntos hay 12 volts, porque esa resistencia tiene ese voltaje. Entonces, de los 32 volts que tengo al final, como están en serie, el voltaje es distinto para cada una de ellas. Y hemos determinado que R1 tiene 12 volts, R2 tiene 8 volts y R3 tiene 12 voltios. Y ahí se cumplen los puntos teóricos de la conexión de resistencias en serie, que la corriente es la misma, pero el voltaje es distinto.
y la suma de los voltajes tiene que dar el voltaje total. Entonces, ya sabiendo que entre el punto A, que está ahí, y el punto B, que está acá, pasa una corriente de 4 amperios, pero esos puntos están conectados a 12 volts, y vuelvo al punto 2, retrocedo, R3, que está entre A y B, y R equivalente 2, que está entre A y B, están conectadas al mismo voltaje, porque recuerden que están conectadas en paralelo, y eso me llevó a decir esto, que R3 y R2 están conectadas en paralelo, por lo tanto tienen el mismo voltaje. Entonces R3 y R equivalente 2 están conectados a 12 voltios, por lo tanto aquí defino que R3 está conectada a 12 voltios. Y si conozco el voltaje y la resistencia, puedo calcular la corriente, porque la corriente es el voltaje partido la resistencia. Entonces, si yo divido 2 en 6, eso me da 2 amperios. Por lo tanto, acabo de determinar que por la resistencia 3 están pasando, dijimos, 2 amperes. Entonces, I1, que fue la corriente que definimos, I1 vale 2 amperios, porque esa es la corriente que está pasando por R3. En R3 se define una corriente de 2 amperios. Pero ¿cuánto es lo que está llegando? ¿Cuánto es lo que llega? Lo que llega es 4, porque dijimos originalmente que esta valía 4 amperios. Entonces, llegan 4 amperios al punto A, y hemos determinado que por el R3, que es la corriente 1, están pasando 2 amperios. Entonces, por I2, ¿cuánto tienen que pasar? Lo que falta para llegar a 4. Entonces, por I2 también están pasando 2 amperes, al igual que por I1, que también pasan 2 amperios. Pero esos 2 amperios que pasan por R equivalente 2, ¿por dónde están pasando? Están pasando también por R4, porque R equivalente 2, esta resistencia, es la suma de R4 con R5 y R6. Pero fijémonos en R4. En R4 están pasando 2 amperes. Entonces ahora yo sé que esa corriente 2, que va por esta última línea, también vale 2 amperios. Y entonces por esta R4 están pasando 2 amperes. Eso está tapando ahí al 4. Entonces I2 también vale 2 amperios. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los 4 que llegan al punto A. La suma de las corrientes tiene que ser la suma de la llegada. Entonces 4 es igual a 2 más 2. Entonces por R4 están pasando 2 amperes. Entonces nos vamos a la tabla y decimos que por R4 están pasando 2 amperes de corriente. Entonces nuevamente con la ley de Ohm de voltaje puedo calcular el voltaje que hay en R4. 4 por 2, 8. Es decir, en R4, aquí, hay 8 volts. Pero ¿cuánto es el voltaje que hay entre A y B? Entre A y B hay 12 voltios. Entre A y B hay 12 voltios. Y si en R4 hay 8, significa que entre C y D hay 8 voltios. No, 4, perdón. Porque 4 más 8 es 12. Hay 4 voltios. Y eso lo determinamos porque sabemos el voltaje que hay en la resistencia 4. Entonces, en R equivalente 1, aquí nosotros tenemos que ella está conectada a 4 voltios. Porque en R4 hay 8. Y la suma de los voltajes de estas dos, como están en serie, tiene que dar el voltaje total, que es el voltaje entre A y B, que son 12 voltios. Pero ese R equivalente 1 nace de R5 y R6 que están en paralelo. Y ellas están conectadas ¿a qué? A 4 voltios. Entonces R5 y R6 están conectadas al mismo voltaje que R equivalente 1, porque nace R equivalente 1 de ellas dos. Entonces R5 y R6 están conectados a 4 voltios. Por lo tanto, me voy a la tabla y digo que R5 y R6 están conectadas a 4. Entonces, con la ley de Ohm, puedo calcular la corriente. 4 dividido en 6, eso da 0.67. Y 4 dividido 3, eso es 1.3. Si esto
lo arreglamos, quedaría 0.7 si aproximamos al primer decimal. ¿Y qué me da entonces? Me dice que la corriente 3 de este circuito vale 0,7. Entonces la corriente 3 es igual a 0,7 amperios. Y la corriente 4 es lo que falta para llegar a 2. Fíjense, es 1.3. De tal manera que la suma de ellas es la corriente 2. Entonces la corriente 2 es 2 amperios. Y ahí queda todo el circuito descrito. Porque ahí hemos determinado entonces que estos 2 amperios que vienen de la corriente 2 llegan al punto C y se separan. Una parte 0,7 amperes viene por R5 y otra parte 1,3 amperes va por R4, por I4, por R6. Y la suma de ellas da la corriente 2. Y ahí hemos calculado todo. Hemos calculado la corriente y el voltaje para cada una de las resistencias. Y la potencia eléctrica, simplemente recuerden que es V por I. Entonces se multiplica el voltaje por la corriente. 48, 32, 24, 16, 2.8 y 5.2. Y ahí hemos completado la tabla que nos permite representar el voltaje, la corriente y la potencia para cada una de las resistencias del circuito. Luego de haber calculado como primer punto la resistencia equivalente y la corriente total. ¿Dudas, preguntas con este tema? Por mi parte, ninguna, profe. Ok, Por la mía tampoco, profe. bien. Gracias por su respuesta, chicos. Ahora, con este ejemplo, espero que haya sido lo bastante claro para que no les quede duda. Tienen que desarrollar la actividad tercera, ¿sí? La actividad número 3. Y la actividad número 3 consiste en lo siguiente. Déjenme compartir ahora. Asociación de resistencias mixtas en un circuito DC. Ese es el título. Habla de la resistencia equivalente y vámonos directo a la actividad. Actividad 1. Conexión mixta de resistencias. Considera el siguiente circuito de conexión de resistencias mixtas, calcula y responde. Entre paréntesis dice, debes en cada punto, si corresponde, realizar el desarrollo matemático. Entonces, ¿qué es lo primero que se les pide? Describe el tipo de conexión de las resistencias del circuito, es decir, tienen que ver cómo están conectadas las resistencias que aparecen ahí. B. Entonces tengo una duda. ¿Sí? Disculpen, por tema de trabajo. ¿Es todo grupal? ¿Se hace solo? Es Me hablaba de una individual. disertación. Ah, una Es individual. individual. Es individual. Ya, muchas gracias. Y no es disertación. Tienen que subir este documento elaborado, listo, como tarea en el ambiente de aprendizaje, como lo hicieron con la actividad 1 y la actividad 2. ¿Bien? Entonces, en este punto, ustedes aquí en el mismo documento van respondiendo qué tipo de conexiones hay entre R2 y R3, R1, R4, R5, R6, considerando las resistencias equivalentes que van apareciendo dentro de la reducción para llegar a establecer la resistencia equivalente. Es decir, tienen que hacer una descripción primero cualitativa para entender cómo están conectadas cada una de ellas. Luego, tienen que hacer el cálculo de la resistencia equivalente del circuito, y lo van haciendo aquí, en este apartado. Aquí tienen que ir calculando la resistencia equivalente, ¿ya? Abajo de la letra B responden, abajo de la letra A responden. La idea es que ojalá los desarrollos los puedan ir haciendo con el editor de ecuaciones de Word, ¿ya? Aquí aparece ecuación, y ustedes con ese editor pueden ir escribiendo todas las ecuaciones.
Si les complica mucho el editor de ecuaciones, pueden hacerlo en el cuaderno con la aplicación Cam Scanner, que pueden descargar de Google Play, le sacan fotos al desarrollo y lo pueden transformar en PDF o tener una imagen más nítida y poder copiarla y pegarla aquí en el documento. Eso ustedes ya lo pueden ir manejando y me imagino lo conocen de acuerdo a todas las tareas que han tenido que hacer en esta modalidad. Después de calcular la resistencia equivalente, tienen que calcular la corriente total que circula por el circuito. Y luego de calcular la corriente total y tener la resistencia equivalente, deben calcular la corriente, voltaje y potencia en cada resistencia. Y con esa información que tengan en los puntos B, C y D, con los valores obtenidos en los puntos B, C y D, completan la siguiente tabla. Colocan los valores de la resistencia equivalente, la corriente total, los valores en cada una de ellas y la potencia. Para corroborar que lo que hicieron teóricamente es correcto, les doy aquí una sugerencia: que ingresen a la plataforma PET, que ya están acostumbrados a usarla, construyan en la plataforma este circuito con los valores de resistencia correspondientes, con el valor de voltaje. En la plataforma PET, recuerden que ustedes pueden colocar una resistencia de 4.7, de 9.1, de 4.7 y de 2.2. Pueden ir de 0,1 en 0,1 variando la resistencia eléctrica. Entonces pueden formar este circuito tal y cual como está en la imagen y corroborar usando el amperímetro y el voltímetro de la aplicación que si los resultados de corriente para cada una de las resistencias son los que obtuvieron teóricamente y los valores de voltaje son los que corresponden teóricamente. Esto es una forma de corroborar. Ya no les estoy pidiendo que lo elaboren en la plataforma PET y que después lo copien y lo peguen. No, es solo para corroborar. Entonces la plataforma le va a permitir a usted saber que los cálculos que hizo desde el punto de vista teórico concuerdan con los cálculos que va a hacer desde el punto de vista práctico, ¿ya? Pero nada más que eso, para corroborar. Y si no concuerdan, es porque está haciendo algo mal en el cálculo teórico, lo más probable, porque me da la impresión que en la simulación, al medir, le va a dar el valor correcto. Entonces, la plataforma PET le va a permitir a usted la simulación de ir comprobando que los desarrollos teóricos que hizo son los correctos. Ahora, la plataforma PET le va a permitir corroborar solo el valor de la corriente y el voltaje en cada resistencia, porque no hay manera, a través de la simulación, de calcular la resistencia equivalente o la resistencia total del circuito. Lo que sí pueden obtener es la corriente total del circuito, porque si se posicionan al lado de la pila o al lado de la batería con el amperímetro, se posicionan en este lugar o en este otro lugar, van a poder tener la corriente total que circula por ella. Entonces van a igual poder corroborar todo. Entonces, solo para corroborar, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer y tienen que entregarlo, ¿ya? Y subirlo a la tarea en el ambiente de aprendizaje que va a decir ahí, tarea de asociación de resistencias mixtas. ¿Alguna pregunta con esta tarea que representa la tercera nota de lo que estamos haciendo para la segunda nota del sistema de evaluación? ¿Para cuándo hay clase? O sea, plazo. Al igual que la semana anterior, tienen hasta el viernes. Hasta el viernes tienen plazo para entregarlo. Las otras actividades han tenido tiempo hasta el viernes, hasta las 3 de la tarde, me parece. No sé si me corrobo. Ah, ya, profe, gracias. Sí, así que tienen hasta ese tiempo. Ahora, no sé qué les parece, no sé si necesitarán un poco más de tiempo o está bien hasta el viernes a las 3 de la tarde. Un poco más de tiempo, profe. ¿Alguien más opina lo mismo que el compañero, que necesita un poquito más de tiempo para elaborar esto? Yo, profe. Podría. Ok, ¿les parece para el lunes 17 hasta las 3 de la tarde para que puedan desarrollarlo el fin de semana? O sea, Sí, no, el profe. lunes 17. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Ya, lo dejamos entonces para el lunes 17. Yo lo programo para esa fecha. Y la clase de este viernes, bueno, como ya es de costumbre,
es solo para que ustedes puedan ir haciendo las consultas de esta actividad, pero la tienen resuelta para puedan ir desarrollando la actividad número 3. ¿Ok? Ya, perdón, me caí de la videollamada otra vez. Pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Ya estamos finalizando. Para que ustedes sepan, voy a compartirles ahora el documento para que puedan tenerlo en el chat de la videollamada y lo puedan descargar de ahí para que puedan comenzar a trabajar, ¿ya? Así que les comparto de inmediato el documento. Denme un segundito para que lo puedan tener y descargar. Ahí se está cargando para poder compartirlo. Bien, eso sería. Cualquier duda por chat de Teams. Que tengan una excelente semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profesor, que esté bien. Hasta luego.